Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la contratación pública. Muchísimas gracias por la asistencia. Antes que nada, pues agradecerle a Beltrán Pardo Abogados por este espacio en el cual pues tenemos la posibilidad no solamente de conversar temas de actualidad, sino también innovar en los escenarios precisamente de la contratación pública. Hoy precisamente vamos a hablar de un tema de notable importancia para la contratación pública, como son las compras públicas sostenibles. En muchas ocasiones, cuando a uno le hablan de compra pública sostenible, posiblemente tenga muchas dudas frente a la implementación, aún más cuando el día a día en el desarrollo de las actividades propias de la contratación pública, pues no permite en algunos casos o se generan unos escenarios en los cuales pues estos riesgos pues se prefieren mitigar y no implementarlos de una manera adecuada. Pero lo importante acá es entrar a evaluar cómo podemos implementar las compras públicas sostenibles en nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, ya que este modelo pues, aplica para tanto estas dos entidades. Me presento, mi nombre es Héctor Moreno. Antes que nada, sí quisiera a todos invitarlos. Voy a hacer una presentación en la cual podamos observar no solamente las bondades que tiene la compra pública sostenible, sino también aquellos elementos que nos permitirán de un momento a otro entrar en un proceso de reflexión. Hoy en día, con este escenario pandémico y todo el estado de emergencia sanitaria, el estado de emergencia económica, social y ambiental, pues están generando una serie de inquietudes alrededor de la implementación de los temas de contratación pública. Para tal efecto, pues vamos a desarrollar no solamente este webinar, sino vamos a desarrollar otros webinars. El día de mañana tenemos un webinar de notable importancia para todos nuestros amigos de la contratación pública, dictado por el gerente de la firma, Jorge Beltrán Pardo, quien nos va a comentar cómo queda la normativa de la compra pública en este momento después del COVID-19, cómo todos los decretos legislativos pues tienen un efecto positivo de cara a la contratación pública y pues cuáles son las mejores formas de implementar las acciones concretas para ello. La idea es invitarlos a ustedes en este momento a que nos sintonicen el día de mañana, 10 de la mañana. A esa hora vamos a hacer esa conferencia en la cual ustedes de igual manera van a poder interactuar. En ese sentido, quiero compartirles a ustedes no solamente una presentación, sino también empezar con una reflexión. Permítanme un segundo. Desarrollamos este escenario. Muy bien. Como ustedes pueden ver, pues lo primero es invitarlos a ustedes en este momento dado a que verifiquen no solamente su conexión a internet, posiblemente tengan algunos inconvenientes y es de suma importancia que ustedes verifiquen ello, ya que pues pueden generarse algunas intermitencias. Recomendaciones básicas, como por ejemplo cerrar la pestaña del navegador y verificar el audio para que pues tengamos un grato webinar, un grato escenario de conversación. De igual manera, si usted nos está viendo a través de su celular, pues le invitamos a usar audífonos, es la mejor manera de poder interactuar. Y aún más, poder compartirles a ustedes una invitación, y es seguirnos en nuestras redes. YouTube, ahí pueden encontrar no solamente este webinar, sino los anteriores webinars en donde hemos tratado temas de sumo interés en la contratación pública. En Instagram, LinkedIn y pues también Facebook y Twitter. En ese sentido, pues la presentación del día de hoy, vamos a hablar precisamente de las compras públicas sostenibles. Y como lo he venido hablando al inicio de esta presentación, lo primero que quiero hacer es una reflexión alrededor de qué es la compra pública sostenible. Y más aún en este escenario pandémico en el cual, pues si ustedes se han dado cuenta, el tema del COVID, pues ha generado una serie de estadísticas y una serie de datos que son de suma relevancia en relación con la protección del medio ambiente. Muchos de ustedes se han dado cuenta que la implementación de todos estos escenarios en los cuales estamos confinados en nuestra casa, no podemos usar pues, nuestros vehículos, no nos podemos desplazar adecuadamente, ha disminuido
todo el problema ambiental que se venía generando, en especial en las ciudades capitales. Y en ese sentido, quisiera antes que nada generar una reflexión alrededor de este tema para finalizar este evento con una breve encuesta para que todos pues lleguemos precisamente a entender por qué la compra pública sostenible es tan importante en este momento. Si uno mira esta primera diapositiva, lo que uno puede observar es básicamente cómo existe un choque o cómo existe, digamos, un análisis que se debe desarrollar en relación con lo que está sucediendo y el escenario pandémico del día de hoy, como es el tema del COVID-19 y el tema de la contaminación. Muchos de ustedes pensarán que todas las acciones que viene desarrollando el gobierno, y no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos del mundo, para proteger a sus ciudadanos, son los adecuados. Pero cuando tenemos al otro lado el tema de la contaminación, nos damos cuenta que también podríamos considerar el tema de la contaminación como una pandemia. Aquí podemos ver claramente que al día de ayer habían más o menos 3.091.000 personas infectadas del COVID-19. Para el caso de Colombia, estamos hablando de 253 muertes, de 215.000 que el día de ayer pues, se venían presentando. Lastimosamente estos datos siguen aumentando y pues la invitación con claridad es a que nos cuidemos en este escenario pandémico. Estas 253 muertes pues, se han venido generando en el caso de Colombia desde enero a este mes de abril, ya finalizando. Y nos genera la primera reflexión que debemos desarrollar, y es precisamente si estas 253 muertes las multiplicamos posiblemente en un escenario un poco pesimista, ¿cuántos serían pues al final del año? Y lo comparamos con otros datos donde precisamente empezamos a observar una serie de diferencias con el tema de la contaminación. Cuando miramos los datos de la OMS, año 2014, se estimaba que para el caso de las Américas morirían 131.000 personas de bajos ingresos y 96.000 personas en países de altos ingresos. Eso era en el año 2014. Pero si ustedes observan, en esta misma gráfica podemos observar que hoy en día, después de todos estos escenarios, y estamos hablando hoy en 2020, la contaminación del aire podría ser realmente la pandemia mundial. 8.8 millones de muertes al año. Posiblemente cuando observamos esos dos números nos damos cuenta de una realidad, y es que posiblemente la contaminación es uno de los factores preponderantes de las muertes en el mundo. Y lo que debemos hacer los estados es desarrollar acciones concretas para que nuestros aspectos e impactos ambientales significativos se disminuyan de una manera adecuada. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? En este caso, a través de la contratación pública es uno de los escenarios más viables para implementar ese proceso. No solo por el hecho que Colombia, en este caso, tiene una gran repercusión en el Producto Interno Bruto, sino que también cada una de las acciones que nosotros venimos desarrollando tiene un efecto positivo en el mercado. Nosotros, a través de la contratación pública, podemos generar impactos positivos hacia la sociedad. Y si ustedes observan, no solamente debemos pensar en este momento en la incorporación de criterios de sostenibilidad. Hoy en día, con las contrataciones que se vienen desarrollando con el estado de emergencia, lo que estamos evidenciando es que el Estado colombiano viene desarrollando una serie de contrataciones específicas para comprar elementos de aseo, guantes, tapabocas. Y si uno no piensa finalmente en el ciclo de vida del producto, finalmente todos estos elementos van a terminar ¿dónde? En el mar, o van a terminar dispuestos inadecuadamente. Hoy amanecemos con dos noticias. La primera noticia, Colombia desde el día de ayer hace parte de la OCDE y como tal tiene una serie de responsabilidades específicas. Pero también amanecemos con una noticia ambiental muy importante, y es el deslizamiento de una parte del relleno sanitario de Doña Juana, que llevó nuevamente a reconocer o a pensar en esos problemas que se pensaban en el año 1997, cuando se generó el gran deslizamiento en el relleno sanitario. Y cómo nosotros a través de esa responsabilidad debemos empezar a pensar cómo desarrollar acciones para disminuir esos impactos ambientales significativos en las actuaciones que nosotros desarrollamos diariamente. El Estado colombiano ha venido desarrollando claramente acciones concretas para que cada una de las entidades públicas
y de igual manera el sector privado viene desarrollando acciones concretas en la implementación de normas tales como la ISO 14001 o como los planes institucionales de gestión ambiental. Es allí, a través de estos instrumentos, que se pueden implementar acciones concretas para la implementación de la compra pública sostenible y no tener estos escenarios que ustedes observan en este momento: 200 kilos de plástico en los mares y océanos, de los cuales el 70% se va al fondo marino y el 15% se queda flotando. 67.400 para el caso latinoamericano. En el mundo, esto se ha convertido en un problema mundial que ha llevado precisamente a actuar. Y cómo a través de los objetivos de desarrollo sostenible se vienen desarrollando acciones concretas para disminuir esto. Es a través precisamente de estas acciones que nos permite entender que la compra sostenible es un hecho que debemos empezar a desarrollar, no solamente en las instituciones públicas, sino privadas. Y en ese sentido, debemos recordar un poco lo que se viene desarrollando en el mundo alrededor del tema del desarrollo sostenible. Bien, es recordado por cada uno de nosotros que el tema del desarrollo sostenible tenía 3 pilares fundamentales: el tema económico, el tema social y el tema medioambiental. Pero Colombia ha sido pionero en la incorporación de un cuarto criterio, que es el político institucional, es decir, a través de organizaciones y políticas públicas que precisamente permiten que las entidades puedan desarrollar concretamente las acciones de protección del medio ambiente. En ese sentido, esos 4 elementos específicos han permitido que los objetivos de desarrollo sostenible para el caso de Colombia sean un hecho. Y bajo ese factor, no solamente el factor económico, el factor social y el factor ambiental se ven representados en los objetivos de desarrollo sostenible. Si nos centramos precisamente en los objetivos del desarrollo sostenible, en especial en el numeral 12, que tiene relación con la protección y el consumo responsable, a 2030 se busca que el Estado colombiano, y en este caso todos los estados, implementen acciones concretas para la compra pública sostenible, disminuyan sus impactos ambientales significativos. Y en ese sentido, la importancia de contar con instrumentos jurídicos adecuados para ello. Cuando hablamos precisamente de la compra pública sostenible, debemos entender que el impacto que tiene la compra en Colombia puede ser alrededor del 13,2 al 15%. Información precisamente de la OCDE, que en su inicio, en su estudio para la incorporación de Colombia, se desarrolló año 2015, y de los cuales hoy en día, 5 años después, pues podemos estar en un porcentaje muy alto. Si ustedes lo comparan con Colombia con otros países del mundo, el Producto Interno Bruto de las contrataciones públicas está alrededor del 7,7, lo que quiere decir que en el caso del Estado colombiano esto tiene un impacto significativo en la gestión que se viene desarrollando. Pero de igual manera, lo que evidenciaba la OCDE en su momento es cómo se vienen implementando acciones concretas o estrategias concretas para ese objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo número 12. Y lo que evidenció para el caso colombiano es precisamente que Colombia ya venía desarrollando un proceso de compras verdes. Compras verdes entendido como la adquisición y el mejoramiento de sus sistemas de compra estatal. Y en ese sentido, a través de lo que se denominó el proceso de Marrakech, fue allí donde Colombia fue uno de los primeros países en la implementación de acciones concretas para la disminución de los impactos ambientales. Pero, si bien es cierto, hoy en día Colombia viene desarrollando acciones concretas para la disminución de esos impactos ambientales, la invitación precisamente es a que pensemos cómo debemos implementar esas acciones, cómo debemos desarrollar las actividades concretas y de qué manera nosotros podemos de una manera clara disminuir nuestros aspectos e impactos ambientales significativos. Unas estrategias en las cuales cada una de las entidades públicas, cada una de las empresas privadas va a otorgar un granito de arena o va a entregar un granito de arena a este gran proceso de incorporación de criterios de sostenibilidad. Y en ese sentido, debemos recordar qué es la compra sostenible. Si bien es cierto, o sea, desde el año 2006 se vienen implementando estas acciones, es importante entender que la compra sostenible
implica un concepto específico como es el del ciclo de vida de producto. La invitación es entonces para que entidades públicas y privadas efectúen su análisis del ciclo de vida de cada uno de los productos que desarrollan. Muchas de las entidades compran todos los días baterías, baterías para sus vehículos, baterías secas para las UPS. Muchas entidades tienen identificados sus aspectos ambientales. Muchas entidades compran luminarias. Muchas entidades tienen fuentes móviles como vehículos. Y cada uno de estos ejemplos, pues lo que responde es precisamente a la existencia de unos aspectos y unos impactos ambientales que debemos entender. Y aún más, cuando hoy en día ya se viene hablando de la responsabilidad conjunta, no solamente del productor, sino también del dueño del insumo o del elemento. En muchos casos observamos que si uno contrata con una empresa para la disposición posiblemente de un computador o para la disposición adecuada de unos toners usados o la disposición adecuada de unas luminarias, e indistintamente uno no determina cuál es realmente la disposición final de esto, posiblemente estos contratistas no ejecuten las acciones concretas y terminen ejecutando actividades de disposición final sin el cumplimiento de los requisitos legales. Eso generaría, por tanto, una responsabilidad disciplinaria y, por tanto, también una responsabilidad fiscal por el daño ambiental que se viene generando. Y la mejor manera de descubrir esto y determinar los riesgos específicos y disminuirlos es a través de un análisis de ciclo de vida. Análisis de ciclo de vida que, si bien es cierto, hay metodologías, elementos o estrategias para su definición, la invitación es a que ustedes, cada uno de ustedes, entienda finalmente que el producto siempre tiene un impacto y ese impacto uno lo puede disminuir. Entonces, en cada una de nuestras compras, pensemos, por ejemplo, cómo yo puedo disponer una batería, cómo yo puedo disponer una luminaria, cómo yo puedo disponer elementos específicos que se usan en nuestra gestión. Pero también pensemos, entonces, cómo podemos disminuir aspectos ambientales que tenemos identificados y que posiblemente sean de disminución baja. Hoy en día en Colombia la mayoría del papel que usan las entidades públicas es un papel a base de caña de azúcar. Eso ha llevado a que precisamente el mercado reaccione positivamente suministrando esos bienes de esas características. Y la invitación nuevamente es a que pensemos claramente qué va a suceder. En muchas ocasiones, cuando efectuamos pues, estos análisis, lo que encontramos es que en muchas de las entidades, muchas de las empresas empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cuáles podrían ser mis aspectos ambientales? ¿Cuáles podrían ser mis impactos ambientales? Y creo que la respuesta más clara son ejemplos tales como este. No sé si ustedes algún día les ha sucedido en la cual a ustedes les regalan un esfero. Ese esfero, pues precisamente ustedes lo miren, ustedes dicen, es un esfero de cartón, es un esfero muy bonito que dice protección del medio ambiente, pero ustedes no saben cuál es el análisis de ciclo de vida de ese producto, con qué materiales se desarrolló, cómo se desarrolló, quién lo desarrolló y finalmente cuánto me va a durar. Ustedes han visto la mayoría de las veces, esos esferos no duran mucho. Eso significa que ese esfero posiblemente no tenga los elementos de análisis de ciclo de vida adecuados para desarrollar o para hacer una compra efectiva. Y en ese sentido, el análisis de ciclo de vida no solamente nos traducirá a beneficios para la organización, compraríamos esferos que nos duren más, compraríamos elementos que tengan un impacto ambiental más significativo, sino también para la sociedad y la economía. Vuelvo y lo repito, si nosotros no compramos esos esferos o no compramos esos elementos que tienen un impacto ambiental significativo, pues precisamente el mercado reaccionará y no nos ofrecerá elementos tales como esos esferos o esos lapiceros. Bajo ese esquema, es importante entender que cada uno de los bienes o servicios sostenibles debe cumplir con unos requisitos. Y esos requisitos, pues precisamente están alineados
al tema del uso racional y eficiente de los recursos naturales. En algunos casos, algunas entidades públicas ya han venido desarrollando acciones concretas, por ejemplo, para comprar toner reciclado o para comprar llantas remanufacturadas. Otras entidades no lo pueden desarrollar, como por ejemplo un cuerpo oficial de bomberos. ¿Por qué? Porque los vehículos deben estar en las óptimas condiciones para desarrollar una actividad de ese talante. Pero otras entidades sí lo han intentado, sí han hecho adquisiciones y hoy en día vemos vehículos híbridos en Colombia de entidades públicas. Y eso precisamente lleva a que entendamos que la utilización racional y eficiente de los recursos naturales es uno de los elementos preponderantes para ello. Nuevamente el análisis de ciclo de vida y el entendimiento que todas las acciones que nosotros desarrollemos pues tienen un beneficio no solamente para el ambiente, para la sociedad y la economía. Finalmente, para entender cuándo existe un bien o servicio ambiental, pues debemos entender que estos deben responder a nuestras necesidades con el mayor provecho posible. Si bien es cierto, la legislación colombiana, en especial la Ley 80 y el Estatuto General de Contratación Pública, hace referencia a ello, debemos entrar a pensar cómo a través de los bienes y servicios que nosotros adquirimos, pues le sacamos un mejor provecho a esto. Y cómo a través de esa compra estamos favoreciendo mercados que posiblemente sean emergentes, pero que con el tiempo van a mejorar la calidad de vida de ellos. Y los patrones de producción y comprometidos con la disponibilidad de los recursos y de las generaciones futuras. Hoy en día, precisamente con todos estos escenarios de pandemia, lo que estamos observando es esas disminuciones de contaminación, esos escenarios de disminución de impactos ambientales significativos, que nos lleva a reflexionar la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de contratar, nuestra forma de adquirir los bienes y servicios que ejecutamos para cada uno de nuestros proyectos, obras o actividades. Y si bien es cierto, cuando inició Colombia en este proceso de implementación de las compras sostenibles, pues precisamente algunos países, y como lo ha venido evolucionando Colombia, nos encontramos en el escenario de la contratación ecológica. La compra pública sostenible debe entenderse como algo más adecuado, con mayores elementos. Y por eso Colombia ha implementado planes de acción específicos alrededor de esos grandes elementos que se establecieron en Johannesburgo en el año 2002. Cuando nos hablen precisamente de compras ecológicas, pues podemos hablar de esos bienes y servicios de impacto ambiental o del ciclo de vida de producto. Pero cuando hablamos de contratación sostenible o compra pública sostenible, debemos empezar a pensar en leyes, políticas, prácticas, procesos y decisiones que nos permiten de una manera u otra entender hacia dónde va la institución. Y la mejor manera de implementar ello es a través de los instrumentos de calidad que se desarrollan al interior de las organizaciones. Pensemos en nuestros procesos y procedimientos de calidad, pensemos en nuestro manual de contratación, pensemos en nuestra política de calidad, nuestra política de gestión ambiental. Todos esos instrumentos finalmente van a llevar a que el concepto de valor por dinero pues se desarrolle de una manera adecuada. Si ustedes observan los indicadores emitidos por Colombia Compra Eficiente alrededor de este concepto de valor por dinero, lamentablemente no encontramos que el concepto de la contratación sostenible sea un indicador establecido dentro de este análisis realizado por parte de Colombia Compra Eficiente. ¿Por qué? Porque allí pues está buscando es el valor por dinero visto desde el punto de vista de cómo podemos mejorar nuestra gestión y ser más eficientes en nuestra contratación. Pero la invitación precisamente es a que empecemos a pensar en la creación de indicadores de medición específicos para ello. Ya la Contraloría viene desarrollando una serie de acciones concretas en los informes de las auditorías gubernamentales con enfoque integral para incluir este factor específico en sus análisis. El llamado es precisamente
a construir estos indicadores de una manera clara, de una manera oportuna, para poder entregarle esa información, no solamente a la OCDE, sino a la ciudadanía, en el sentido de cómo podemos disminuir nuestros aspectos y nuestros impactos ambientales en la compra de las instituciones públicas, pero también de las instituciones privadas. Entonces, esa diferenciación conceptual precisamente nos lleva a entender que la contratación ecológica es el primer paso que se desarrolla, pero no es el único paso que debe desarrollarse. Debemos llegar hacia la contratación sostenible. Debemos contar con leyes, políticas y prácticas que nos permita eso. Y es a través precisamente de los instrumentos internos de cada una de las instituciones que lo podemos desarrollar de una manera concreta y adecuada. Y precisamente cuando observamos esa clasificación dada por Colombia Compra Eficiente alrededor del concepto de valor por dinero, vuelvo y lo repito, ellos entienden el término alrededor del tiempo, del dinero, de la capacidad y de la eficiencia, pero posiblemente este concepto se haya quedado corto ante las necesidades propias de una política pública desarrollada a través de estos mecanismos. Bien, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha desarrollado toda una política pública de compras sostenibles, de las cuales Colombia Compra Eficiente ha sido también un estandarte o un apoyo alrededor de eso. Pero ese apoyo no puede ser en vano, sino que es necesario que cada uno de nosotros, en nuestras actividades, ustedes, tanto como instituciones públicas, como instituciones privadas y particulares que están escuchando esta grabación, les permite entender que no podemos entender solamente conceptos de tiempos, de dineros, de capacidades o de eficiencia para proteger el medio ambiente. La invitación finalmente es a que entendamos que esos planes de acción que viene desarrollando Colombia en su momento alrededor de las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de Ambiente cuentan con esas líneas. Hoy en día contamos con aspectos normativos específicos desarrollados por el mismo ministerio, quien cuenta con guías y cartillas específicas, y de igual manera Colombia Compra tiene una cartilla específica para tal efecto. Ya contamos con los aspectos normativos, sabemos que podemos desarrollarlo, posiblemente no sepamos cuál sea el mecanismo más adecuado, y en esta presentación vamos a ver algunas estrategias que nos va a permitir desarrollar esa actividad. De igual manera, desarrollar e implementar herramientas que le permita a los funcionarios públicos, a los servidores del Estado, poder efectuar análisis concretos de ciclo de vida de los productos. Algunas entidades se han alineado al desarrollo de guías específicas alrededor del manual de contratación. Otras han hecho inclusión concreta de capítulos dentro del manual de contratación y otras más han implementado políticas específicas dentro de su sistema de gestión de calidad. Y eso ha implicado que pasemos a una etapa número 3 dentro de estas líneas estratégicas de acción de la compra pública sostenible para Colombia, y es el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades institucionales. Estos escenarios precisamente de capacitación nos permite hablar precisamente de esos escenarios, y esos escenarios me gustaría que cada una de las preguntas que ustedes pues tengan la vayan desarrollando en el chat. Para tal efecto lo tenemos abierto en este momento para que ustedes puedan, pues precisamente, tener una conversación clara y oportuna, sincrónica sobre estos conceptos. Fortalecimiento de los proveedores de bienes y servicios. Bien es sabido que uno, a veces, cuando desarrolla contrataciones en el sector público, en el sector privado, tiene algunos miedos de cómo va a reaccionar el mercado, cómo vamos precisamente a gestionar adecuadamente cada uno de los escenarios de compra específica. El miedo de que el proceso se caiga, el miedo de que el mercado no reaccione positivamente frente a ese escenario, el miedo de que el producto que yo estoy adquiriendo no cumpla con las calidades específicas que se desarrollan. Y la invitación precisamente es a que cuando ustedes desarrollen el estudio de mercado, tengan en cuenta esos factores.
Factores que precisamente les van a ustedes dar a entender cuánto puede costar un bien, cuánto puede costar un servicio, cuáles son los aspectos ambientales y aún más cuáles son las obligaciones concretas que ustedes deben implementar en el proceso de implementación de la compra pública sostenible. Algunas entidades inician con 1 o 2 contratos. Otras entidades, en especial, algunos ejemplos para el caso de Bogotá, ya llevan grandes avances en la implementación del proceso. Estamos hablando de 30 o 40 contratos de alta envergadura o contratos que tienen identificados aspectos e impactos ambientales desde su inicio, desde el momento en que los pensamos. Pensemos entonces, por ejemplo, en el contrato de aseo y cafetería, el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros vehículos. Pensemos hasta en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Esos contratos, por su naturaleza, tienen identificados unos impactos ambientales y es a través de estos grandes o pequeños avances alrededor de la compra que podemos ir incorporando criterios, como por ejemplo modificar algunos productos de aseo, establecer funciones específicas dentro de las actividades propias de los colaboradores de la entidad, adquirir elementos de bajo impacto ambiental. Y ese fortalecimiento finalmente va a generar un factor positivo para la población, para la economía. Y hoy en día, eso es lo que necesitamos, fortalecer esas economías que están surgiendo en este momento, que se ha denominado la economía naranja. Todos esos escenarios en los cuales pequeñas empresas empiezan a desarrollar obras, bienes, servicios con un impacto ambiental mucho menos significativo. Espacios de comunicación como este es otra de las estrategias que se vienen desarrollando. Y la invitación es precisamente a usar estos mecanismos de disminución o de transferencia de conocimiento para que lo podamos hacer. Colaboraciones y alianzas es otra de las estrategias y los sistemas de información de compra pública sostenible es otra de las estrategias. La invitación precisamente es a que Colombia Compra Eficiente no solamente desarrolle o aumente esos análisis o aspectos normativos que se desarrollan alrededor del tema, sino que precisamente eso va a llevar de un momento dado a que se pueda medir. Lo que no se mide no se conoce. Y hoy en día, la carencia de un sistema de información en compra pública sostenible no permite identificar cuáles han sido los avances generales de Colombia frente a la implementación de estas líneas estratégicas de compra pública sostenible. En ese sentido, si bien entendemos que es viable la implementación de este tipo de procesos, me gustaría hablar un poco de cuáles son esos criterios que bien son llamados de aplicación del concepto de valor por dinero desde un enfoque del medio ambiente. Esa decisión de compra que ustedes deben ejecutar día a día puede incluir estos elementos específicos como aspectos sociales. Ya bien la norma ha indicado, por ejemplo, en los procesos de contratación, la posibilidad de otorgar un puntaje mayor o un puntaje específico a aquellas contrataciones que incluyan personas en estado de vulneración. Ya la misma Corte Constitucional, un ejemplo claro, ha indicado para el caso de los recicladores de oficio, generar espacios específicos de participación de esta población en el desarrollo de las actividades. Pero también, por ejemplo, pensemos desde el punto de vista de los aspectos sociales y de inclusión, contratar personal que posiblemente esté en el estado de indefensión o que tenga algún, digamos, elemento que le permita a las empresas contratarlos. Por ejemplo, personal de vigilancia en estado de discapacidad, personal de aseo en estado de discapacidad, madres cabeza de familia, y todos esos escenarios en los cuales se le puede, desde el punto de vista del aspecto social, otorgar
escenarios en los cuales estas personas pueden tener un trabajo estable, pueden desarrollar una actividad económica y por tanto aportarle a la sociedad. El precio más bajo, de igual manera, es uno de los factores preponderantes para ello, pero el precio bajo no necesariamente es el mejor. La invitación en este caso es a que el precio bajo deba ser visto de manera conjunta con los demás criterios de decisión de compra y en especial los aspectos económicos. Debemos empezar a pensar entonces qué va a pasar si, por ejemplo, hay una responsabilidad fiscal por una disposición inadecuada de un residuo, o cuál es la responsabilidad del Estado de desarrollar una nueva contratación para la disposición adecuada de esos elementos y no era mejor necesario incluirlo en el contrato de una manera clara y oportuna, estableciendo ese ciclo de vida desde la cuna hasta la tumba, y los aspectos ambientales que precisamente llevan a la decisión de compra adecuada. Esos 4 elementos, esas 4 aristas son las que precisamente llevan a entender una implementación adecuada de las compras públicas sostenibles. ¿Cuáles son precisamente los efectos que se desarrollan alrededor del tema? Pues precisamente beneficios desde el punto de vista económico, beneficios ambientales, sociales y de coherencia de la política. Si bien es cierto, Colombia es fuerte en el desarrollo de estas acciones, pensemos entonces en la Ley 99 del 93, o desde la misma Constitución, que ya hay sentencias de la Corte Constitucional que hablan que esta es una constitución verde, una constitución ecológica. Hay que entrar a valorar todos esos escenarios y entender que con la compra pública podemos desarrollar esta coherencia de políticas. De igual manera, impactos sociales significativos en la adquisición de bienes y servicios, en la sostenibilidad global, en la legitimidad del gobierno. Qué bueno sería saber que cada una de las instituciones públicas y privadas tiene una identificación de aspectos y tiene un sello de legitimidad de su actuar bajo este criterio de compra sostenible y aún más de innovación, ya que el mercado reaccionará positivamente entregando bienes y servicios con esos criterios, dejando a un lado esos desarrollos antiguos que posiblemente sean más contaminantes para el planeta. Y aún más el factor financiero, porque el factor financiero nos va a permitir, vuelvo y lo repito, que las cosas duren más, que las cosas que adquiramos tengan un impacto mucho menor, que las contrataciones que nosotros desarrollemos piensen desde que lo compramos hasta que lo disponemos. ¿Con ayuda de quién? Posiblemente del mismo colaborador que nos entregó los bienes y servicios. Pensemos hoy en día, por ejemplo, con la entrega de los toners, con la entrega de las baterías de nuestros vehículos. Hoy en día, esas baterías en el mercado tienen un valor, y lo mismo las lámparas fluorescentes compactas. Algo, digamos, paradójico de cómo viene desarrollándose todo este proceso, cuando, por ejemplo, hace aproximadamente unos 8 años, se implementó todo el proceso de cambio de bombillas, de bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas, las pequeñas que usamos en la casa. La norma al principio no fue clara y estableció que, si bien es cierto, Colombia debía importar, se le daban unos beneficios arancelarios a la importación de estos elementos. Nunca se pensó en su momento en la implementación de acciones concretas para su disposición. ¿Y qué pasó? Años después, fue necesario que el ministerio implementara acciones concretas para establecerle responsabilidades a estos productores y comercializadores de estos productos para su recogida y disposición adecuada. ¿Por qué? En este caso, las lámparas fluorescentes compactas tienen un impacto ambiental significativo porque funcionan con mercurio. Y al funcionar con mercurio, cuando uno las estalla, ese mercurio es contaminante con el medio ambiente y la salud. Derechos conexos, finalmente, que debemos empezar a pensar dentro de nuestra contratación. Cada uno de estos ejemplos, pues precisamente empieza a llevar a la necesidad de innovar por parte de las empresas,
establecer puntos de recolección, establecer criterios específicos dentro de la contratación y que precisamente llevan a las entidades a incluir acciones concretas tanto que para supervisores como interventores ejecuten las actividades de verificación y vigilancia frente a la disposición. ¿Qué pasaría finalmente si, por ejemplo, encontramos en un relleno sanitario productos que nosotros como entidades adquirimos de un proveedor y este dispuso inadecuadamente? Bien lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde hay una responsabilidad conjunta alrededor de estos temas. Y en ese sentido, esa responsabilidad no solamente genera una responsabilidad desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista fiscal y disciplinario. Y pues el llamado precisamente es a disminuir esos escenarios de riesgo que se pueden presentar alrededor de estos factores y considerar estos beneficios como los elementos más importantes para ello. En resumidas cuentas, esos beneficios no solamente nos van a hablar del valor por dinero en el ciclo de vida de los productos, en la adquisición y en la eliminación de costos asociados a la disposición final, sino que también nos va a garantizar espacios de no discriminación y equidad. Vamos a garantizar la competencia y el trato igualitario entre cada uno de los proponentes de la contratación, cada una de esas personas que con su actuar nos ofrecen bienes y servicios para el desarrollo de nuestras actividades propias. Pero también vamos a mejorar el concepto de transparencia. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar objetivamente los bienes que para la institución son los más adecuados. Y allí el factor de precio no será siempre el más importante, porque vamos a reconocer otros criterios que son mucho más valorados desde el punto de vista de la compra pública sostenible. Y por último, el beneficio de proporcionalidad, ya que esto implica que cada una de las acciones que nosotros desarrollemos la hagamos proporcional a las capacidades que tenemos como institución, a las capacidades que tiene digamos, la economía para prestarnos esos bienes y servicios. Y por ello, iniciar de paso a paso, llegar a grandes contrataciones. Es importante aclarar que si bien es cierto, la compra pública sostenible es la incorporación de criterios de sostenibilidad, criterios ambientales, criterios sociales, criterios de disposición y todos esos criterios pues, que permiten fortalecer la compra pública sostenible, nunca puede equipararse al cumplimiento de las normas ambientales. Quiere decir que si alguna de las instituciones públicas o privadas efectúa contrataciones sin el lleno de los requisitos legales, en este caso requisitos legales ambientales, está incurriendo en escenarios de investigación. Y por lo tanto, la compra pública sostenible es ese segundo escalón dentro de ese gran momento de implementación de política pública. Lo primero que debemos pensar entonces es cómo la institución viene desarrollando acciones concretas para cumplir con los requisitos ambientales que le corresponden. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto, en una obra o en una actividad que requiere una licencia ambiental y que esta licencia ambiental posiblemente requiera de una consulta previa o también de los daños ambientales que deben desarrollarse. Y en ese sentido, una segunda invitación es a que revisemos ese instrumento bien desarrollado por la legislación de la contratación pública, como es el análisis de riesgos. Hoy en día, precisamente, a través de estos escenarios, como los estados de emergencia, nos ha llevado precisamente a pensar en ese escenario, a incluir y evaluar cada uno de los riesgos que se pueden presentar. Y este es uno de los riesgos que precisamente debe llevar las instituciones a entender que el instrumento de gestión de riesgo, de valoración de riesgo, no es un instrumento adicional y sin valor dentro de la contratación pública. Debe ser entendido como un instrumento de valoración del control
institucional alrededor de la contratación y cómo a través de este instrumento, a través de la supervisión, se pueden crear instrumentos de vigilancia y control adecuados para mitigar los posibles inconvenientes que se puedan presentar desde el punto de vista de la ejecución contractual. Ahora bien, si pensamos precisamente en este ejemplo, este es un ejemplo que trae la Organización de Estados Americanos con la implementación de este proceso de compra pública sostenible, vemos dos ofertas. Una oferta que posiblemente sea más económica que la otra. Pero si ustedes observan cada uno de los criterios que están establecidos, como por ejemplo un costo financiero operativo, un criterio ambiental de eficiencia energética, un criterio ambiental de uso de papel y un criterio social sobre la vinculación de personas en estado de vulnerabilidad, la oferta B, si bien es cierto, es 3.000, en este caso, $3.000 más costosa, desde el punto de vista del valor por dinero, obtiene unos mejores beneficios para la organización. Entonces, no podemos ver el concepto de valor por dinero desde el punto de vista de lo más barato, lo más económico, sino tenemos que verlo desde un punto de vista holístico que nos permita entender que cada una de nuestras contrataciones tiene una finalidad específica en pro de la institución y en pro de la ciudadanía. ¿Qué variables? Pues de hecho podemos incluir. Verlo desde un punto de vista holístico. Precisamente podemos entender algunas variables y las recomendaciones a implementar esas variables dentro de los procesos de contratación. Por ejemplo, la relación del gasto y del presupuesto, el volumen de la compra, el impacto social o reputacional, la capacidad de respuesta del mercado, la disponibilidad de información, la relevancia económica del impacto ambiental y el análisis de riesgos. Estos criterios específicos nos permitirá hablar precisamente de calidad, de durabilidad, de desempeño ambiental, de criterios de producción o empleo de personas o grupos minoritarios. Y en ese sentido, cada una de estas variables, el llamado es a que se evalúe en cada uno de los procesos de contratación. Vuelvo y lo repito, la existencia de modelos o indicadores que nos permitan evaluar las compras públicas sostenibles es la mejor manera de incorporar estos procesos. La invitación es a que entendamos que con esta información podemos llegar a mejorar las políticas públicas que se desarrollan al respecto. Y de igual manera, si lo pensamos para cada una de las modalidades de contratación, licitaciones públicas, selecciones abreviadas, concursos de méritos, contrataciones directas, mínimas cuantías y demás modalidades, la inclusión es válida, la inclusión es posible y por tanto la invitación es a que entendamos que existe legislación aplicable para que estos criterios de sostenibilidad sean una realidad. Por último, retomando las estadísticas que veníamos hablando alrededor de este tema del COVID-19. Un ejemplo claro es la exigencia de nuestros contratistas, las exigencias de nuestra ARL, la exigencia de la persona a la cual estamos adquiriendo estos bienes y servicios, de contar, por ejemplo, con rutas sanitarias, del cumplimiento de normatividad de almacenamiento temporal de residuos, el uso de código de colores, en este caso, pues, de color rojo, que nos permite identificar dos factores. El primero, que los recicladores de oficio no se vean afectados por el tema de la pandemia. Es un grupo poblacional que en este momento está siendo vulnerado en su salud debido a una mala disposición de los residuos, como por ejemplo los tapabocas o los guantes que nosotros diariamente usamos. Y el cumplimiento de la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, decreto 351/2014, en donde, si bien es cierto, implica la implementación de acciones concretas para el cumplimiento de esta norma,
es importante entender nuevamente acciones concretas para la implementación de la compra pública sostenible. Para finalizar esta actividad, me gustaría no solamente terminar con esta frase de Martin Luther King, en el sentido de que si él supiera que el mundo se acababa mañana, escenario que realmente muchos en este momento se nos ha pasado por la cabeza, hoy plantaría un árbol. Y es el momento en el cual la invitación es a que cada uno de ustedes como instituciones desarrollen acciones concretas para mejorar su gestión ambiental. Y me gustaría finalmente abrir esta encuesta en la cual deseamos saber si ustedes como instituciones públicas y privadas implementan o cuentan o aplican criterios ambientales sostenibles o ecológicos, bajo el entendido que esta es una de las estrategias que el gobierno nacional viene desarrollando para efectos de mejorar la gestión. No siendo más, pues igual me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes la participación, su asistencia y precisamente invitarlos a que nuevamente nos sigan en nuestras redes sociales. Nuevamente agradecerle a Beltrán Pardo Abogados por este espacio de reflexión en el cual pues pudimos hablar de las compras públicas sostenibles, pero también pues hablarles a ustedes de nuestro próximo webinar. ¿Cómo quedó la normatividad pública para el COVID-19? El día de mañana, 10 de la mañana, por este mismo canal. También nos encuentran en nuestra página web, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Muchísimas gracias a todos y una excelente noche para todos.